Hola, buen día. En el día de hoy vamos a tomar la fase 3, teorías y conceptos en acción. Psicología social con código 403-019. El proceso que vamos a realizar en esos momentos es un debate, donde los participantes del debate son Adriana María Fernández, Claudia Jimena Pinzón Fince y quien les habla, Stephanie Rodríguez. En el debate se va a llevar a cabo pues un tema muy importante, el cual es la migración. Entonces, por eso tomamos el proceso de identificar qué es migración antes de. Migración es el desplazamiento geográfico de individuos o grupos, generalmente por causas económicas, sociales o diferentes aspectos que le suceden a lo largo de la vida del ser humano. Luego de ello, pues vamos a tomar una pregunta fundamental durante todo el debate que se va a tener en cuenta, el cual es: el texto abordado brinda ideas, conceptos o herramientas para pues aportar a la problemática de migración y brindar alguna solución. En el debate vamos a comentar en si estamos de acuerdo que este autor aporta a esa problemática o no y el por qué es justificable. Entonces, primero iniciamos con la lectura de Bello Dávila y Morales Domínguez, donde Bello Dávila maneja desde la psicología social el estudio de las actitudes, donde nos dice que él es el encargado o manejó ese estudio por medio del ser humano, donde él identifica cómo las personas de un contexto social tienen ciertas actitudes de rechazo o aceptación ante alguna situación que esté sucediendo, en este caso relacionándolo con la problemática de la migración. En nuestro entorno social existen diversas actitudes de acuerdo a la persona en que se encuentre en ese momento actual en la parte del migrante. Hay personas que toman al migrante como una persona de rechazo, de miedo, de ira, de pronto de no quererlo ayudar porque es una persona muy ajena a su contexto social. Hay otras personas que ante esta situación toman la actitud positiva, se puede decir, de aceptación, de poder acoger a esa persona y brindarle una ayuda oportuna pues a lo que le esté sucediendo en ese momento a esta persona. Morales Domínguez también aporta, identifico que él aporta desde los estereotipos, ya sean negativos o positivos, pero pues esto es muy de acuerdo al contexto social donde llegue este migrante y cómo la persona se desempeñe dentro de ese entorno social. Él nos aporta características esenciales para poder entender cómo esos estereotipos influyen dentro del contexto social y aparte de un contexto social dentro de sus acciones y cómo el migrante es tomado dentro de un entorno social acogiéndolo desde las actitudes y desde los estereotipos y cómo pues se contribuye a ese problema y se le dice problema porque pues hoy en día no es fácil de pronto acoger una persona que no es de nuestra raza, no es de nuestro contexto o de pronto tiene ideologías diferentes. Entonces, entre los dos se enfocan y aportan directamente con herramientas y ideas a esta problemática. Muchas gracias, compañera Stephanie. Siguen las lecturas de Martín Baró, Psicología de la Liberación. En relación con las lecturas de Martín Baró, este sí aporta porque enfatiza a la importancia de una psicología comprometida con el contexto social, que no solo estudia los problemas desde una perspectiva individual, sino que también busca transformar las condiciones de injusticias. Este enfoque es útil para entender la migración como un fenómeno relacionado con factores estructurales como la pobreza, la violencia, la desigualdad, y no como una decisión individual. Bueno, ahora sigue en el debate la compañera pues Adriana, que nos va a brindar desde su perspectiva y desde el autor en si aporta o no. En el capítulo del libro de Psicología Social de Morales Domínguez, ofrece ideas y conceptos que, si bien no abordan la migración de manera directa, pueden aplicarse para entender las percepciones y actitudes hacia las personas migrantes. Al estudiar la percepción social y los sesgos de atribución, el texto ayuda a comprender cómo se forman las
estereotipos que a menudo afectan a los grupos migrantes. Los conceptos de efecto halo y error fundamental de atribución permiten analizar cómo las personas tienden a generalizar características de un individuo a todo un grupo o atribuir injustamente comportamientos de migrantes a disposición personales, en lugar de considerar factores extremos como las condiciones que motivaron su desplazamiento. Además, al enterar los sesgos de la percepción social, se pueden identificar y cuestionar las creencias erróneas que perpetúan a las personas migrantes. Bueno, ya acabamos con la lectura y de la manera en que aporta con la compañera Adriana. Ahora pasamos con la compañera Claudia, que nos va a tomar también sobre la problemática de migración de acuerdo a la lectura. Según las lecturas de Yáñez 2010, es importante destacar, observando la posición de Berger y Luhmann, porque contemplan la construcción de una realidad social a partir de la percepción, la asimilación de creencias, ideas provenientes de la sociedad, es decir, del medio ambiente que nos rodea. Estas lecturas también nos permiten ver realidades de interacción con las personas. También a raíz de estas lecturas pueden identificar diversos factores que impulsan a personas al emigrar, así como le decía la compañera Stephanie en la primera lectura. Las personas migran ya sea por falta de oportunidades laborales, educativas o desigualdad o inestabilidad política. Un ejemplo, años atrás o aún se sigue viviendo la problemática de Venezuela. Ellos tuvieron que emigrar, teniendo un impacto psicológico significativo debido a los múltiples desafíos y cambios que implicaron muchos efectos en su salud mental, salud física, debido a esto, por estrés, ansiedad, sentimiento de soledad, aislamiento, discriminación y racismo, que eso se vio mucho como en este país, ¿no? Porque a los venezolanos como que los tratan de ladrones, a la mujer de prostituta, también a los colombianos se van para otros países y ¿qué le iba a decir? Se van para otros países, a la colombiana la emigran por voltosa o porque los colombianos somos narcotraficantes. Entonces, eso es una realidad social que en las lecturas de Yáñez 2010 abarcan toda una realidad social de inmigración. Eso no se da tampoco, no se da en el país de Venezuela, sino también se da en una nacionalidad. Yo, como lo describí en el foro o publiqué en el foro, en un tiempo cuando yo estaba pequeña, me tocó inmigrar, dejando a mi familia a un lado. Entonces, tampoco lo viven, o sea, qué pena. Eso no lo viven estos países, también lo viven en la nacionalidad colombiana. Muchas personas tienen que irse a perseguir sus sueños, buscar objetivos. Entonces, este es mi aporte sobre las lecturas de Yáñez 2010. Es que muchas veces, relacionado a lo que dice la compañera Claudia, el cambio o el problema de migración no es solamente interno, sino externo. Se maneja, por decirlo así, actualmente de dos maneras, porque pues la situación económica, la situación cultural y diversas situaciones que se presentan a lo largo de la vida no es tan fácil para que el ser humano se desarrolle y cumpla sus propósitos. Entonces desde allí parte como el proceso de decir, no, yo la verdad no me siento cómodo acá, no estoy progresando, o de pronto un ejemplo en el caso de nuestros procesos, porque estamos haciendo un proceso para ser profesionales y vemos que no tenemos cabida de pronto en nuestro municipio donde vivimos y tenemos la oportunidad de poder desempeñar ciertas tareas o ciertas funciones en otro lado.
en otro departamento, en otra ciudad, también es un proceso de migración, porque pues no solamente a simple vista se dice que migración es un proceso, digamos, de irnos para otro país, como se suele ver el colombiano en Estados Unidos, que es lo que más se suele ver hoy en día, o el colombiano en España, en la parte europea, sino que internamente dentro del mismo país se ve como estos procesos y cambio de cultura, cambio de identidad, cambio de diferentes aspectos hasta entorno social por esa misma problemática. Cabe resaltar que esos autores, digamos, abordan el problema de la problemática de migración desde una perspectiva psicológica. Pues ahora en nuestro debate también vamos a manejar el momento de preguntas que se le va a realizar adversamente a las otras personas que participaron en el debate. Y mi pregunta pues va dirigida directamente para la compañera Claudia. Y me parece una lectura supremamente interesante relacionada al tema, la cual es ¿qué argumentos de los autores se pueden aplicar a situaciones actuales de la migración? ¿Consideras que siguen siendo válidos o relevantes? ¿Eso qué quiere decir? Eso que si el autor no maneja directamente el tema, porque los autores a lo largo que estamos viendo no maneja directamente el tema de la problemática de migración, pero en de sus argumentos ellos cómo aportan. Yo si, digamos, son válidos los aportes que ellos están haciendo. Sí, compañera, muchas gracias. Para mí, Yáñez sí aporta, porque él está aportando realidades sociales. Él está aportando conocimientos a la sociedad para poder llevar una realidad, o sea, esta realidad de la inmigración. Él también aborda temas de migración que pueden aplicarse a situaciones contemporáneas, especialmente en términos de los factores estructurales, socioculturales que impulsan a las migraciones, así como en los impactos esas tienen en los países de origen de destino. Algunos de los argumentos que siguen siendo válidos y relevantes en la inmigración actual incluyen factores estructurales como impulsores de migración. Uno de esos son los factores económicos, sociales y políticos. Estos factores económicos se dan, digamos, un ejemplo. En Colombia me está yendo mal. En Estados Unidos es caro el dólar, es más bueno el trabajo. Entonces, mucha gente opta o sea, como por buscar irse a ese país, a obtener sus sueños, a tener su casa, su carro, a tener como una buena estabilidad económica. Otra de los impactos es la... Sí quisiera, digamos, como resaltarle algo. ¿Usted cree en lo personal que, en términos de integración, así, avanzando económicamente en otro país, usted como en su proceso y nosotros como en el proceso en psicología, cree que esa persona maneja o vivencia de una salud mental estable por querer de pronto salir de su país por una situación económica, al cambiar de contexto social, de identidad cultural y demás? Pues muchas personas salen, o sea, muchas personas tienen muchos sueños y digamos acá en Colombia, pues, o sea, el trabajo es muy mal pago, hay como mucha crisis. Entonces muchas personas optan como por tener un bienestar. En sí, pues también un bienestar psicológico bien, porque pueden ayudar a sus familias, pueden obtener sus cosas, como lo decía hace rato. Vale. ¿Sigo? También hay impactos de identidad y cambio sociocultural. Hoy en día vemos cómo las migraciones continúan generando desafíos en términos de integración cultural y aceptación social. Como le decíamos hace rato, estas personas migrantes buscan una aceptación porque, o sea, uno al llegar a un país extraño, obvio lo van a rechazar a uno.
que por lo que es negrito, porque no lo distinguen a uno, o por trabajo, eso se ve casi en todo lado, así uno no, o sea, no sea migrante también, o sea, le pasan estos tipos de cosas. También la migración y vulnerabilidad en ciertos grupos. La vulnerabilidad, digamos, la explotación laboral, la discriminación, eso es un problema actual que se ve en muchas personas que migran. Ese sería mi aporte. En conclusión, los argumentos de Yáñez 2010 siguen siendo relevantes, ya que muchos de los desafíos y factores estructurales y consecuencias de la migración permanecen en la actualidad. Esto subraya que los problemas estructurales que generan la migración y sus efectos no se han resuelto completamente, lo que se convierte en temas de continua vigencia. Es un problema de no acabarse, porque muchas personas, como les decía hace rato, quieren migrar, quieren buscar sus sueños, entonces sigue en vigencia y el estudio de Yáñez pues se sigue dando porque es una realidad social que a muchas personas lo suele suceder. Vale. Respecto a las preguntas, la pregunta para la participante número 2, Adriana Fernández, es ¿qué similitudes y diferencias encuentras entre las lecturas? Qué pena, un segundo. Ahora sigue la compañera Adriana haciendo la intervención para la compañera Stephanie. ¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre las lecturas? ¿Y crees que algún autor contradice o complementa otro sobre la migración? Bueno, relacionada a esta pregunta, pues las similitudes entre el proceso que lleva el autor Bello Ávila y el proceso que lleva el autor Morales Domínguez es que los dos buscan como una perspectiva de contexto social, cómo las personas actúan ante diversas situaciones desde las actitudes y los estereotipos. Sí, claro, son dos, pues, por decirlo así, temitas separados, pero que llegan a un solo objetivo o un solo punto, por decirlo así, el cual es identificar cómo el ser humano responde ante esta situación o ante lo que le esté sucediendo en el momento. Esa sería relacionada a las similitudes. Relacionada pues ya directamente a las diferencias, pues es que simplemente que cada uno maneja su enfoque, aportando desde las actitudes, Bello Dávila, donde nos dice que es de aceptación o rechazo, y desde los estereotipos, donde él nos dice que son positivos o negativos. Porque pues cada uno maneja desde la psicología social, claro está, un enfoque directo. Esto siento que los autores no se contradicen porque pues los dos llegan al mismo punto, ¿sí? Que no manejan el tema directamente de la problemática de la migración, no lo manejan. Pero pues como es que parte de que manejan desde el problema psicosocial y el psicosocial maneja las actitudes, los estereotipos y demás aspectos que influyen dentro del tema, entonces en lo personal siento que ellos no se están contradiciendo, antes se están complementando entre los dos para poder brindar ciertas ideas, por decirlo así, o herramientas a la mano para esa problemática de la migración. Vale. Pues ahora en el proceso del debate, la compañera Claudia Jimena va a hacer su intervención pues con la duda relacionada que va a plantear en esta pregunta. ¿Qué impacto puede tener el enfoque del autor en la comprensión de la migración por parte de los lectores? En el capítulo sobre percepción de personas y acciones, Morales Domínguez analiza cómo los individuos perciben a los demás y sus conductas, incluyendo la influencia de los estereotipos, los sesgos y las atribuciones sociales.
Aplicar este enfoque al tema de la migración puede influir en cómo los lectores comprenden a las personas migrantes y sus experiencias de las siguientes maneras, como el reconocimiento de los estereotipos y prejuicios hacia los migrantes, la comprensión de la atribución causal aplicada a los migrantes, también la empatía y deshumanización de los migrantes, el impacto de la categorización social en la integración. Este enfoque psicológico de Morales puede ser impactante para los lectores porque revela que muchas de las percepciones sobre la migración no están fundamentadas en la realidad de las experiencias de los migrantes, sino en procesos psicológicos y sociales que pueden distorsionar la verdad. Bueno, ya en nuestro proceso del debate, pues como pudieron observar, inicialmente pues cada una aportamos e identificamos dentro de las lecturas escogidas y que se trabajó durante este proceso en si aporta o no. Y cabe resaltar algo muy curioso que llegamos las tres participantes con mis compañeras a la misma conclusión de que verdaderamente estas lecturas por estar enfocadas en parte social aportan a la problemática de la migración. Eso no quiere decir que se va a solucionar en 1 o 3 días que porque pues aporta y ya, sino que es que desde ella brindan ciertas herramientas o ideas para que la persona que esté pasando por ese proceso o para que la persona esté vivenciando todas esas lecturas pueda tener como una amplia información acerca de qué se puede hacer o cómo el ser humano presenta sus actitudes o sus respuestas ante este tipo de circunstancias. Esto también, pues aparte de que todas estamos de acuerdo con lo que brindan los lectores, pues aquí no existió en ese proceso del debate ninguna contradicción de las lecturas. También se tomó todo el proceso de momentos de preguntas de manera muy organizada y pues ya con pues esta conclusión llegamos al fin del debate y de este proceso. Muchas gracias por la atención. Gracias.